¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Yo soy Patricia Feijó, asesora en lactancia materna, asesora de baby weaning y técnico profesional en nutrición infantil. Y hoy vamos a ver qué alimentos podemos dar a nuestro peque a partir de los 6 meses. Me he puesto en situación de madre que va a empezar alimentación complementaria y he pensado, ¿y si yo voy a Google y pongo qué alimentos puedo dar a mi peque a partir de los 6 meses? Pues lo he hecho y entre distintas informaciones me han parecido también estas imágenes que son erróneas y que nos puede llevar a confusión. No por lo que pone, sino porque está tan instaurado todavía en nuestra cultura que como a lo mejor lo hizo mi madre, la vecina del quinto, todavía me lo está recomendando por algún sitio, me puedo pensar que es lo correcto. Pero tengo que decir que esto está totalmente desactualizado. ¿Y qué es lo que está desactualizado? Pues aquellas recomendaciones donde nos digan que podemos empezar alimentación a los 4 meses. Es muy, muy temprano y sabemos hace más de 20 años que la alimentación ahora se recomienda a partir de los 6 y siempre y cuando además nuestro peque cumpla ciertos requisitos. Pero si vamos un poco al tema ya solo de los alimentos, deciros que aquí también podemos ver ciertas recomendaciones que son, bueno, pues muy, muy erróneas, como por ejemplo que dentro de lo primero que vayamos a ofrecer nos estén hablando de zumos, no sería la mejor forma de ofrecer fruta. También nos están dividiendo muchísimo el tipo de pescado blanco, que quizás hasta los 9 meses nada. En las carnes, aquí por ejemplo en esta guía a los 8 meses nos están hablando de jamón york, que sería un embutido, un ultraprocesado, que en realidad no estaría recomendado hasta los 3 años y habría que ver cuál. Nos está hablando de galletas, que es verdad que no nos dice cuál, no nos habla de marcas, pero por esta cultura que tenemos, seguramente nuestra imagen, nuestra mente ya nos va directamente a una galleta María, que tampoco sería lo ideal. En esta otra imagen, más o menos lo mismo, nos habla de un pescado en 9 meses, de legumbres al año. Y hace poco, esto es de una seguidora, me mandó la imagen de una revista, creo que estaba en el dentista, y me decía, mira lo que me acabo de encontrar. Y era del 2024, era del año pasado, y más o menos las recomendaciones eran las mismas que estábamos viendo en estas otras, que eran del 2015, donde nos habla de empezar a los 4 meses, de empezar con zumos, de ir dilatando un poquito más la introducción de los alimentos. Aquí la legumbre en medio al año nos está hablando de 9 meses, pero de nuevo eran recomendaciones erróneas que se están dando hace 2 días, como quien dice. Entonces, al final es verdad que parece que es muy difícil saber qué dar o qué no dar, porque todavía pesa unas recomendaciones que están totalmente desactualizadas. ¿Tan difícil es saber qué le tenemos que dar a nuestros peques? Pues te voy a decir que no. Y mira, aunque yo aquí te lo resumo, si quieres puedes ir a Google y poner ¿qué alimentos puedo dar a mi peque a partir de los 6 meses? Asociación Española de Pediatría. Y te va a salir una guía que además es una maravilla de guía. Y en esa guía hay una imagen, un cuadrito que es esta que te pongo aquí. Y nos dice que entre los 0 y los 6 meses lo ideal es o leche materna o fórmulas adaptadas. Pero en este cuadrito siguiente ya nos dice entre los 6 y los 12 meses esto es lo que le podemos dar. Y básicamente te resumo que es prácticamente todo. Vamos a ver ahora 4 salvedades, pero casi podríamos decir que prácticamente todo a partir de los 6 meses lo vamos a poder ofrecer. Aquí nos hablan de cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado, aceite de oliva, y no nos están diferenciando entre tipos de pescado, no nos están retrasando las legumbres, no nos están hablando de distintos tipos de carnes, nos están diciendo que todo esto es lo que podemos dar. Si acaso hay una salvedad que nos hablan aquí, que es que dentro de la leche entera, que hasta el año no se recomienda, aquí el siguiente cuadrito ya sería entre los 12 meses y los 24, al año podríamos dar leche entera de vaca, que también es un tema a tratar. Si tú quieres, si no estás con lactancia materna, en fin, si no quieres continuar con ella, es una opción que tienes ahí. Si quieres dejar la fórmula, es una opción que tienes ahí. Pero en los derivados lácteos, como por ejemplo yogures o queso tierno, nos dicen que, bueno, entre los 9 y 10 meses podríamos dar pequeñas cantidades, ¿vale? Pero el resto lo podríamos dar hasta los 6 meses. ¿Qué salvedades tenemos dentro de todo esto que podemos dar desde los 6 meses? Que es muchísimos alimentos. Pues aquí tenemos lo que deberíamos un poquito evitar. Esos lácteos que nos dicen que hasta los 9 o 10 meses no es necesario y que además nos recomiendan en pequeñas cantidades y que casi te diría que yo no le metería prisa a estas cosas, ¿vale? Lo que son quesos, yogures y demás, que te diría mejor a partir del año, porque ¿qué necesidad tenemos cuando el alimento principal es la leche de meter un derivado del propio alimento principal? Lo ideal si empezamos la alimentación complementaria es un poco pues que diversifiquemos la dieta y que nos metamos por tanto a otro tipo de alimentos. Los derivados lácteos es casi pues lo mismo que estamos dando de la leche, pero con otro formato. No hay prisa por meterlo.
Carnes, pescados, huevos, podemos ofrecerlo. Quizás aquí, ahora vamos a hablar un poco del pescado y también vamos a eliminar la carne de caza porque pueda llevar plomo. Pero la única salvedad que nos están haciendo es que esté bien cocinada, ¿vale? Cuando cocines siempre carne, pescado, incluso el huevo, que esté bien cocinado en el medio por riesgo de salmonelosis. Es decir, un huevito frito o un huevito a la plancha, que casi sería mejor, esa yema tiene que estar cuajada por lo menos los primeros años. Verduras de hoja verde también nos dicen que no es recomendable por temas de nitratos. Esto es una recomendación solo a nivel europeo, pero es verdad que tiene muchos nitratos, por ejemplo, la espinaca, la borraja, las acelgas, y esta también la vamos a retrasar y no la vamos a dar ahora cuando empecemos alimentación a los 6 meses. Las bebidas de arroz, tortitas de arroz, también nos piden que no lo ofrezcamos, incluso aquí la salvedad es hasta los 6 años, porque tienen mucho arsénico. La miel el primer año pues tiene mucho riesgo de botulismo, nos dicen que no la ofrezcamos. Y en cuanto a marisco, la salvedad es que nos aconsejan cabezas de gambas y de langostinos de ofrecerlas porque tienen mucho cadmio, y tampoco crustáceos como cangrejo, buey de mar, pero sí podemos dar lo que es la gamba, el cuerpo o el cuerpo del langostino, ¿vale? Y otros mariscos como a lo mejor pues unos mejillones, unos berberechos, una pota, sí que podríamos ofrecerlo. Las infusiones no se aconsejan por riesgo de que no sabemos exactamente cuánta toxicidad podrían tener, ni se va a poder comprobar, así que ante la duda lo ideal es que no los ofrezcamos y que no son un alimento per se. No tienen nada a nivel nutricional y por tanto nos dicen que para qué llenar el estómago con algo que nos ocupa espacio y no nos nutre, cuando nuestras necesidades ahora mismo es meter cosas que sean calóricas y nutritivas. Las algas tienen demasiado yodo y por tanto no se recomiendan para nada en niños. La sal, el azúcar, que lo evitemos todo lo posible y sobre todo el primer año cero, no es necesario. Y además los peques van a venir con un umbral del sabor, como siempre digo, pues muy virgen, que todavía no saben, no están manipulado y no están acostumbrados a sabores muy potentes y cualquier cosa le va a saber a mucho. Entonces es perfecto para que se amolden a los sabores naturales de los alimentos y por supuesto alimentos superfluos, alimentos ultraprocesados, no son necesarios, no son nutritivos, no nos aportan nada, cuanto más podamos evitarlos mejor. Por tanto, el pasillo del supermercado de alimentos para bebés no es necesario. Yo me iría a la frutería, pescadería, carnicería, me iría a mi despensa y obtendría alimentos mucho mejores de los que voy a tener en ese pasillo de comidas para bebés que no debería existir. En los pescados es verdad que sí que nos hacen una salvedad y no nos diferencian entre pescado blanco o pescado azul. Podríamos ofrecer varios. Lo recomendable es ofrecer ambos, ¿vale? Pero sí es verdad que los pescados más grandes con gran cantidad de mercurio nos dicen que los evitemos y además los deberíamos evitar en menores de 10 años, si estamos embarazadas o incluso si somos madres lactantes. Si estamos dando el pecho, también nos dicen pues, que ese mercurio podría pasar y que no nos lo aconsejan. Pero son muy pocos, ¿vale? Son simplemente el pez espada o el emperador, el atún rojo, que no es el atún, por ejemplo, de lata, es ese otro tipo de atún del que no deberíamos abusar, pero no estamos hablando de ese atún rojo, es más bien pues, el que vendría en el sushi, el tiburón como cazón, marrajo, mielgas, tinta roja o tintorera y el lucio. Todos los demás ya estarían en otro nivel de mercurio que estaría más aceptado. Unos en un nivel bajo, otros en un nivel medio, pero que se contempla como saludable para que podamos comer. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar? Pues aquí os pongo unos ejemplos, porque hay veces que las familias me preguntan, ¿pero yo le puedo dar huevo? Sí, está en esos alimentos que nos decían que podamos dar, pero yo le puedo dar desde los 6 meses garbanzos, pues sí, le puedo dar pollo, pues sí, tomate, sí, un yogur de soja que es vegetal, pues sí, a poder ser sin azúcar, que los hay, pero podríamos darlo. ¿Una berenjena? Pues sí. ¿Qué cosas no podríamos dar? Son mínimas, pero por ejemplo, hemos dicho los derivados lácteos que no son necesarios, pero sí nos los contemplaban más sobre los 9 o 10 meses a partir de ahí y no antes, y las tortitas de arroz, que todavía a veces pesa mucho el querer dar ese pequeño snack que sea fácil de comprar y de dar, pero en el de tortitas de arroz nos dicen que hasta los 10 años no los demos. Otra salvedad podría ser cambiarlo por unas tortitas de maíz que no te contengan sal. Vale, en ese caso sí que se podrían dar. Pero es más fácil saber lo que sí que lo que no, porque al final salvedades tenemos muy pocas dentro de todo lo que nos dicen que sí, que son cereales, frutas, hortalizas, legumbre, huevo, carne, pollo, pescado y aceite de oliva, a poder ser virgen extra. Después de estos ejemplos, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues bueno, a veces el momento del día para ofrecerlos, sobre todo cuando estamos dando alimentos nuevos,
para simplemente ir con cierta seguridad descartando alergias, procuraríamos no darlo nunca en la tarde-noche, sino más bien en la mañana o mediodía. También vamos a descartar los potencialmente alérgenos en cuanto a darlos con ese ritmo de un alimento al día, sino que ahí dedicaríamos un poco unos 3 días por alimentos potencialmente alérgenos para ir más sobre seguro para descartar alergias. Vamos a favorecer un poquito los alimentos que sean ricos en hierro y favoreceríamos su absorción. Ahí es importante saber también frecuencias, raciones, no para que se coma esto y exactamente esto y de ahí no nos movemos, sino para entender cómo come un niño, que a veces las frecuencias son variables, que tenemos que tener un poco de manga ancha porque estamos empezando con algo nuevo, que hay alguna siesta que nos va a venir trastocada y nos saltaremos comida si no pasa nada, pero es verdad que llegará un punto en el que poco a poco irá comiendo más y en vez de ofrecerle hoy un alimento, mañana 2 y pasado 3, ya tendremos cierta variedad y deberíamos poder saber cómo ofrecer un plato equilibrado para que, aunque él decida cuánto come, qué es lo que come de ese plato, nosotros sepamos prepararlo de una manera saludable. Es importante también saber que las familias tenéis la opción, siempre la opción y el derecho de elegir cómo queréis ofrecer los alimentos. Sabéis que los podéis ofrecer triturados, sabéis que los podéis ofrecer en trozos, que es lo que siempre solemos llamar como baby led weaning, que el baby led weaning o BLV va más allá de ofrecer alimentos en trozos, es un poco comprender la autonomía del peque, el disfrute, la experimentación, el aprendizaje, la masticación, en fin, son muchos conceptos los que están ahí y aquellas familias que preferís hacer un mixto o que no os queda otra. Porque a lo mejor el peque se va a quedar con alguien que no está para nada de acuerdo en ofrecer los alimentos en trozos, pero vosotros sí, así que el peque con vosotros comerá de una manera, con los cuidadores comerá de otra, y vais un poco a mezclar ambos métodos. Y está bien saber cómo gestionar y cómo enfocar esta etapa, sobre todo, pues porque es una etapa de aprendizaje, pero bajo mi punto de vista también de disfrute. Entonces, hay mucha información que tener en cuenta más allá de qué alimentos dar, pero quizás saber qué alimentos dar os puedo decir que es lo más sencillo. Algo súper importante y que facilita muchísimo este primer año, saber que la leche, ya sea materna o fórmula, es alimento principal hasta el año. Es decir, tiene que ser lo que más pese, no hay por qué cambiar cantidades, no hay por qué retirar tomas, se suele ofrecer primero y luego después vendría la alimentación. Y esto es lo que nos salva un poquito de, ojo, pues si mi peque se quedó dormido y no le pude dar la comida, ¿qué hago? Pues como está la leche, no pasa nada porque es el alimento principal y ya le daremos algo en la siguiente comida. Deciros que para toda esta información, que al final yo lo que busco siempre es que nos dé tranquilidad, que sepamos saber gestionarla, que sepamos que vamos sobre seguro, que podamos disfrutar, yo informo durante 2 horas y media de todo lo que necesitáis saber en un taller online de alimentación complementaria y baby led weaning, donde además de toda la información vais a tener recursos, vais a tener un menú de 4 semanas, recetas, ebooks donde vamos a resumir todo el taller, otro ebook donde vais a tener recetas para el principio, para esos primeros alimentos que a veces no vemos muy bien, pues cómo preparar una hamburguesa de algo, pues ahí, por ejemplo, os van las recetas. Y ese enfoque que para mí es súper, súper importante, que nos resta peso, donde vamos a ver un poco cómo disfrutar del proceso y qué esperar. Habrá peques que coman desde el día 1, habrá peques que tarden un poquito más y que tengamos que fomentar ciertas cosas, otros que todavía tengan un reflejo de extrusión, otros que todavía no se mantengan sentados y tengamos que esperar qué hacer en estos casos. De todo eso vamos a hablar. Este taller ahora mismo va a ser el 29 de enero, es de este jueves. Si este vídeo lo vais a ver en otro momento, seguramente habrá otros talleres. Los hago cada mes, 2 meses, suelo tener un taller que podréis ver en directo o que luego recibiréis grabado para aquellas familias que no van a poder estar y que podréis ver a vuestro ritmo durante 6 meses. Así que si te interesa, contacta conmigo que te paso el link. Gracias por haber llegado hasta aquí y simplemente ten en cuenta que es verdad que hay que darle un valor importante a lo que comen nuestros peques porque afectará en su salud a futuro, pero créeme que es mucho más fácil de lo que parece y que además es algo que tenemos que ver desde el enfoque del disfrute y del acto de comer en común, de estar juntos y de disfrutarlo. Un beso.